Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte segunda, desde 1923. Hablemos de los gobiernos democráticos, los gobiernos de Felipe González y la consolidación de la democracia. Con la Constitución de 1978 se iniciaba un nuevo periodo en la historia de España. La historia de las constituciones en España era un elemento de incertidumbre. En efecto, historia constitucional en España invitaba a la prudencia. Las constituciones liberales siempre habían sido poco duraderas. Había que afrontar dos retos fundamentales. Por una parte, tocaba asentar el proceso iniciado con la redacción de la Constitución y comprobar que eran posibles la pluralidad y la alternancia política pacífica. Por otra parte, había que controlar los elementos desestabilizadores, es decir, a los sectores de ultraderecha, incluida una parte importante del ejército y de la extrema izquierda. Ambos, aunque por razones bien distintas, se situaban en contra del nuevo régimen. En definitiva, se abría un periodo en el que había que consolidar la democracia. Los gobiernos de la democracia 1978 al 2000. Después de aprobarse la Constitución en diciembre de 1978, se suceden los siguientes gobiernos constitucionales. Gobierno de la UCD, Unión de Centro Democrático, con Adolfo Suárez, 1979-1981, Gobierno de Calvo Sotelo, 1981-1982, Gobierno socialista de Felipe González, 1982-1996, y Gobierno del Partido Popular de José María Aznar, 1996 al 2000. El gobierno de la UCD, con Adolfo Suárez, 1979-1981, nada más ser promulgada la Carta Magna, Suárez convocó elecciones anticipadas anteponiendo las generales a las municipales, para que el triunfo en las primeras impulsara el triunfo del partido del gobierno en ayuntamientos y diputaciones donde el PSOE tenía muchas posibilidades de triunfar, como así sucedió. El triunfo en las generales de la UCD en marzo y el triunfo de las izquierdas, PSOE y PC, en las municipales de abril demostraba la superación de los fantasmas de la guerra y la madurez de la sociedad española, que aceptaba la pluralidad política. Los acontecimientos a destacar en este periodo son los siguientes: un desarrollo legislativo de la Constitución, un desarrollo del Estado de las autonomías, una crisis económica, una escalada terrorista, una amenaza de golpe de Estado y una división interna en la UCD. Del desarrollo legislativo diremos que la Constitución de 1978 necesitaba un desarrollo legislativo posterior para concretar los principios y mandatos establecidos en ella: la Ley de Educación, la Ley de Libertad Religiosa, la Ley del Divorcio y otras normas como reforma del Código Civil y el Código Reforma Fiscal. El desarrollo del Estado de las autonomías. Estas van a recibir un notable impulso bajo el amparo de la Constitución. Se aprueban los estatutos de autonomía de las comunidades históricas: Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Esta después del referéndum del 28 de febrero de 1980. El resto de las autonomías tendrían reconocido su estatuto por la vía lenta de la Constitución. De la crisis económica diremos que a partir de 1973 la economía se iba deteriorando, coincidiendo con la crisis del petróleo que volvería a subir los precios en 1979. El resultado en las economías mundiales, y en la nuestra en particular, fueron una fuerte inflación, el 20% anual, el aumento del paro, hasta el 13%, la pérdida de mercado con el consiguiente cierre masivo de fábricas y la reconversión industrial de sectores anticuados. De la escalada terrorista diremos que de los grupos terroristas de extrema izquierda o nacionalistas, el terrorismo de ETA fue el más destacado, cometiendo en estos años la mayor cantidad de atentados desde la muerte de Franco, 210 asesinados, contra Guardia Civil y Policía Nacional. Tenían el objetivo de desestabilizar el nuevo régimen político y provocar ruido de sables entre los miembros de las Fuerzas Armadas. En el mismo sentido, pero en la extrema derecha, realizaron atentados a entidades democráticas y culturales y contra personas significativas por la defensa de la libertad. Cierta prensa fascista, el periódico El Alcázar, animaba continuamente a la intervención militar. De la amenaza de golpe de Estado diremos que ante las dificultades existentes, el deterioro económico, terrorismo de ETA y el Estado de las autonomías, parte de las Fuerzas Armadas entienden que existía un peligro gravísimo para la unidad nacional. Se llegó a abordar una conspiración.
la Operación Galasia. Pero no se acabó con el malestar y se intentará de nuevo más adelante, con el golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981. Y de la división interna de la UCD diremos que el partido empieza a padecer una división interna, protagonizada por las baronías, los minipartidos integrados en el gran partido de la UCD, con ideología propia. Descontentos, sobre todo, con leyes como la del divorcio, la educación, autonomías, y algunos criticaban el excesivo protagonismo de Adolfo Suárez. En el año 1981, el presidente Suárez presenta su dimisión, abrumado por la presión de los socialistas en el Congreso y sin el apoyo de su propio partido, nombra a Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor en el cargo. El 23 de febrero de 1981, cuando se celebraba en el Congreso la sesión de investidura del nuevo presidente, un grupo de guardias civiles, dirigidos por el coronel Tejero, asalta la Cámara, secuestrando todos los parlamentarios durante 14 horas. El asalto al Congreso de los Diputados, el 23F, debía coincidir con un levantamiento militar de algunas capitanías generales, Valencia, Madrid, Sevilla, y la captura de emisoras de radio y televisión. La intervención del rey Juan Carlos, en televisión, logró detener el golpe de Estado ordenando al ejército que respetara el orden constitucional. Al día siguiente, los guardias civiles abandonaban el hemiciclo y los golpistas, Tejero y el general Almada, se rinden a la ley. 2 días después, Calvo Sotelo era nombrado presidente. Del gobierno de Calvo Sotelo, entre 1981 y 1982, diremos que fue un hombre moderado, no pudo detener los males del país y la desintegración de su propio partido. Uno de los hechos más destacados de su mandato de año y medio fue la incorporación a la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, en mayo del 82. En octubre de 1982 convoca elecciones generales, en las que tras el descalabro de la UCD, con solo 12 diputados, el PSOE obtuvo un abrumador triunfo. De los gobiernos socialistas de Felipe González, de 1982 a 1996, diremos que la victoria socialista del 82 se puede considerar el final definitivo de la transición, al darse el paso pacífico de un gobierno de centro-derecha a otro de izquierda moderada. El lema del PSOE, por el cambio, había triunfado. A lo largo de 4 legislaturas se llevaron a cabo una serie de actuaciones que integraron a España en la Europa del siglo XX. Nombrémoslas. Una modernización económica. Aplicaron una enérgica reconversión industrial de los sectores más improductivos, incluidas las empresas públicas del Estado, que arrastraban grandes pérdidas económicas. Esto provocó la convocatoria de 2 huelgas generales, convocadas por UGT y comisiones. Se consiguió reducir la inflación del 13% al 5%. La extensión del estado del bienestar. Se generalizaron las prestaciones sanitarias y se mejoraron la educación pública, la LOGSE y las pensiones. En 1986 fue un año clave en su mandato, con 2 hechos decisivos que marcarían el futuro de España. La integración en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 y la confirmación de la permanencia de España en la OTAN, tras convocar un referéndum, 12 de marzo de 1986, y pedir el voto afirmativo, cambiando su postura en el asunto respecto a cuándo formaba parte de la oposición. Una modernización y democratización del ejército y la policía. Una transformación de la economía con una progresiva terciarización del país y la implantación del IVA. A partir de la última legislatura, 1993-1996, el PSOE, que gobernaba con mayoría relativa gracias al apoyo de los partidos nacionalistas, PNV y CIU, empieza a sufrir importantes problemas. Hay una corrupción económica, con escándalos que salpican a miembros del partido. Hay una corrupción política, con la llamada guerra sucia contra miembros de ETA por parte de miembros de la Policía y del Ministerio del Interior, los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación. Y hay un paro que llega a alcanzar el 20% de la población activa. Cuando se convocan elecciones generales, en marzo de 1996 se produce la derrota del PSOE y de Felipe González, con la victoria del Partido Popular, la antigua Alianza Popular, por un pequeño margen de votos.
Del gobierno del Partido Popular de José María Aznar, 1996 al 2000 y del 2000 al 2004, diremos que es un gobierno conservador, que pudo ganar las elecciones después de experimentar un cambio interno del partido, abandonando las tesis más derechistas que representaba su anterior líder, Fraga, y adoptar otras más centristas, representadas por Aznar. La política económica fue el eje de las actuaciones del primer gobierno de Aznar. Se consiguió la recuperación económica que se cifró en la reducción de la deuda y déficit públicos, el aumento de la renta por habitante, la reducción del paro del 20% al 11%, la privatización de empresas públicas como Telefónica, Repsol. Fue una etapa de estabilidad y prosperidad económica que le permiten revalidar el triunfo en las elecciones del año 2000, pero en esta ocasión con mayoría absoluta. A partir del 2000 comienzan a surgir los problemas económicos. Hay una pérdida del poder adquisitivo por la aplicación del euro, precariedad en el empleo. Y políticos, hay unos enfrentamientos entre gobierno central y vasco a causa del terrorismo y la financiación. La situación se complica cuando se toman algunas decisiones contrarias a la mayor parte de la opinión pública. La alianza con Estados Unidos en la guerra de Irak. Esto provocará que en las elecciones del 14 de marzo del 2004 triunfen de nuevo los socialistas, encabezado por Rodríguez Zapatero. 3 días antes, el 11 de marzo, habían tenido lugar los atentados de Madrid. Las consecuencias diremos que son inmediatas y más importante del periodo 1978 al 2000 es la consolidación democrática. Los peligros que acecharon sus primeros pasos se fueron superando con habilidad, gracias al consenso de todas las fuerzas políticas. Desde todos los ámbitos, tanto nacionales como internacionales, la democracia española es vista actualmente como un sistema maduro y estable, a pesar del relativamente corto espacio de tiempo que ha transcurrido. Durante estos años se produjo una importantísima modernización del país basada en la extensión del estado del bienestar y en el crecimiento económico. No obstante, España sigue teniendo algunas dificultades estructurales que la hacen más vulnerable en los tiempos de crisis como ocurre en la actualidad. Por último, habría que reseñar que España va jugando un papel cada vez más destacado en la esfera internacional, alejado ya del aislamiento político de antaño. Hagamos un desarrollo del examen de los gobiernos democráticos, 1979 al 2000. La introducción al hecho histórico, la historia de las constituciones en España, 2 retos para este periodo: asentar el proceso democrático y controlar los elementos desestabilizadores. La descripción ordenada del enunciado y su relación con los documentos presentados en el examen. Gobierno de la Unión de Centro Democrático con Adolfo Suárez. Nombremos el discurso de investidura de Felipe González en 1982. El gobierno cumplirá y hará cumplir la ley. No permitiremos ninguna actuación al margen de la Constitución y los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por nuestra parte. Ni el terror, ni el chantaje, ni los intentos involucionistas desviarán la decisión del gobierno de hacer cumplir la Constitución. El 28 de octubre supone la más importante derrota moral para los que desean suplantar la voluntad de los ciudadanos. Trabajaremos con tesón para alianzar y allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en las comunidades europeas. Y creemos que no será pretencioso conseguir la adhesión dentro del horizonte dado por la presente legislatura. Examinaremos también con toda atención los términos de nuestra relación defensiva y de cooperación con los Estados Unidos de América y reestudiaremos con el rigor necesario para la defensa de nuestros intereses y de nuestra dignidad la decisión adoptada por el anterior gobierno español en relación con el Tratado del Atlántico Norte, manteniendo nuestros compromisos con el pueblo español.